Jesucristo sea con ustedes. Estamos nuevamente como jueves eh, transmitiendo hacia sus vidas desde acá de mi hogar. Y Jesucristo sea con sus vidas, hermanos, para este estudio que estamos realizando como cada día jueves. Espero que usted pueda estar siguiendo estos estudios que ayudan a su vida, ayudan para poder aprender. Usted y yo crecemos a través de la palabra de Dios, todo es para crecimiento, y mientras podamos nosotros estar aprendiendo de la palabra de Dios es mucho mejor. Así usted en la semana aprende y aprende cada vez más a través de una cita bíblica, a través de un escrito que está en la palabra, a través de un mensaje, un devocional, a través de, hermano, una reflexión, una meditación. Todo sirve para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Amén, porque de Él son todas las cosas, de Él proviene todo, de Él proviene el querer como el hacer según su voluntad, y Él así pone, hermano, el querer como el hacer, como decía, en nuestros corazones. Y damos gracias al Señor porque Él nos permite un día más de vida, un día más de existencia, hermano, de poder estar ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Dice el Salmo: todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Y Dios nos ayude porque estamos respirando, y si mientras usted respire, la Biblia nos manda, nos ordena, hermanos, que debemos adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. No podemos detenernos, no podemos, hermanos, estancarnos, no podemos paralizarnos, sino que debemos, hermanos, estar vigentes, vivos más que nunca, y no perder el gozo de esta salvación. El domingo recibimos un muy lindo y maravilloso mensaje. Espero que no se haya olvidado las palabras que traen, hermanos, ese refrigerio, ese refresco, ese renuevo que realmente nos levanta, nos hace crecer, madurar, nos hace, hermanos, ser mejores cada día, nos hace reflexionar en lo que estamos, hermanos, haciendo o no haciendo para la gloria del Señor. Amén. Y no quedarnos, acuérdese de lo que decía la palabra de Dios, ahí que Elías no se quiso quedar en ninguna ciudad de la cual podía él haberse quedado. Él, hermanos, quiso proseguir y seguir buscando más y más del Señor, hermanos, y él sabía lo que había más en Elías. Él había visto lo que, hermanos, lo que Dios podía hacer en Elías. Entonces él buscó más y más de lo que Dios podía entregar y dar. Y él buscó una doble porción para su vida. Así que gracias a Dios que él no se quiso quedar, siguió, prosiguió. Y hermanos, que el Señor nos ayude, porque muchos podemos quedarnos en nuestra propia comodidad, en nuestro propio, hermano, allí estado de nuestra situación en la que vivimos. Muchos podemos quedarnos porque estamos ya satisfechos de todo, de la vida, del mundo, de todas las cosas, de lo que nos ha dado el Señor. Espero que su relación con Dios no esté, hermano, estancada, sino que usted prosiga la meta, porque hay mucho que recorrer, hay mucho que seguir, hay mucho que luchar, hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer en la obra de Dios, hermano. Hay mucho que el Señor Jesucristo quiere hacer un trabajo con cada uno de nosotros, y lo sigue haciendo. Amén. Y bueno, y en el estado en el cual nos encontramos, nosotros vamos a querer hacer y seguir, hermano, haciendo la voluntad de nuestro Dios. Estemos enfermos, la gloria es para el Señor; estemos sanos, la gloria es para el Señor. Amén, porque nosotros debemos ser como los grandes hombres del Señor. Quizás allí no vamos por último, a tratar de imitar los pasos, hermano, de estos varones que nos enseñaron el esfuerzo, el sacrificio que uno debe pagar. Amén. Por la obra de Dios, hermanos, porque así nos hablaba Pablo. Quizás no estamos en los tiempos de Pablo, quizás similares, iguales, que nos andan persiguiendo para matarnos, pero así dice Pablo: en escasez, hermanos, en abundancia, en todo. Él dice que se alegraba, se contentaba su espíritu, su alma, todo su ser, porque de él, del Señor, estaba él aprendiendo, y le agradecía en toda situación, hermano, en toda situación de vida, le agradecía al Señor Jesucristo. Amén. Por eso nosotros estamos aquí siguiendo y sirviendo a nuestro Dios, y cada vez crecemos, y cuando crecemos nos alegramos, cuando crecemos, hermanos, nos contentamos, porque Dios está de nuestro lado, de nuestro favor.
Y gracias a Él porque proseguimos a la meta, gracias a Él porque estamos, hermanos, todavía hermanos, con fecha de vigencia, todavía nuestra fecha de expiración no ha terminado aquí en esta tierra. Le damos gracias a Dios porque todavía tenemos un día más de vida y damos gracias a Él y le honramos, hermanos, porque realmente tenemos eso de gratitud a nuestro Dios. El Señor nos espera siempre que agradezcamos, amén, su bondad, su misericordia, lo que Él nos entrega, amén. Y damos honor, honra a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a orar, vamos a rendirle honor, hermanos, porque sé que usted se está integrando ya, los que pueden estar allí conectándose al estudio bíblico. Les saludo en el nombre de Jesús. Amén, y gracias al Señor porque sean los que estén allí conectándose o los que van a ver la repetición, puedan ustedes, hermanos, alegrarse porque el Señor les da esta oportunidad, este privilegio de vida, y puedan ustedes acompañarnos en este estudio que estamos siguiendo. Estamos hablando acerca de la santidad, ya llevamos bastantes jueves y quizás vamos a completar muchos más jueves, hermanos, allí hablando de la santidad. Y quizás cuando lleguemos a nuestra iglesia, cuando nos congreguemos, sigamos hablando, o quizás, hermanos, vamos a estar realizando otro estudio en casa, pero este estudio vamos a tratar de terminarlo vía online, hermanos, vía línea, porque ha sido muy hermoso y de crecimiento para mi vida, y yo creo que para su vida también. Así que vamos a seguir estudiando este libro maravilloso que nos habla y nos relata acerca de la santidad, hermano, de lo que se refiere a la santidad, lo que el Señor quiere para nosotros. Bueno, que nuestro Dios nos ayude, que nuestro Dios nos refresque, hermano, cada día más a través de su palabra. Vamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para buscar dirección de Él y que el Señor nos guíe, hermano, nos ilumine a través de su palabra, nos dirija, hermanos, y haga en nosotros haga crecer, hermano, esa palabra en nuestra vida, y el día de mañana pueda cumplirse también y se haga una realidad. Si estamos fallando en algo, el Señor es un Dios todopoderoso para perdonarnos, para levantarnos, para sacarnos del error, hermanos, y para traernos a su camino. Y lo hemos visto, hermanos, en los estudios que hemos seguido, que el Señor es todopoderoso para llevarnos a los verdaderos caminos, hermanos, que Él nos ha enseñado, a este verdadero. El Señor Jesucristo, recuerde que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Vamos a ya estar orando para entrar al estudio de lleno, hermano, y vamos a orar y dirigirnos a la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por este día maravilloso, bello que usted nos ha dado. Gracias, mi Padre, gracias, mi Señor, amado Dios del cielo. Y en el nombre de Jesús nos acercamos a usted, Señor, con un corazón sincero, Señor, con un corazón, amado Padre, arrepentido, con un corazón, Señor, que usted sabe cómo está, cómo se encuentra, con un corazón, Señor eterno, Dios de la gloria, Dios todopoderoso, Salvador, amado Padre celestial, Dios del cielo, Señor eterno, Dios de la gloria, con un corazón, Señor amado, que está allí la alabanza, Señor, que está la adoración, que está la exaltación para usted, mi Dios de la gloria, que está, Señor, siempre, Dios todopoderoso, pensando, Señor amado, Dios de la gloria. Oh, Señor, si fallamos, perdónenos, Señor, si fracasamos, amado Padre, Dios todopoderoso, perdónenos, Señor, Dios de la gloria. Ayude, Señor, a mis hermanos, mis hermanas, Señor, Dios de la gloria, que cada día, Señor, están clamando, pidiendo una porción más de su palabra, de su presencia, una porción más, Señor Jesucristo, de su Santo Espíritu, Señor, Dios de la gloria. Ayúdenos, oh Dios, ayúdenos, oh Padre del cielo, diríjanos, Señor amado, Dios de la gloria, en todo, Señor. Limpie, Señor, nuestros pensamientos, limpie, Señor amado,
nuestros ojos, limpie nuestros oídos, limpie nuestra boca, Señor amado Padre. Oh, mi Dios Todopoderoso, limpie nuestro corazón, limpie nuestro espíritu, Señor, limpie nuestro ser, amado Padre del cielo. En su nombre glorioso, en su nombre maravilloso, oh Dios de la gloria, diríjanos, oh Señor, diríjanos, oh Padre celestial, toque nuestro ser, toque nuestra alma, oh Dios de la gloria, diríjanos, oh Padre celestial, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Usted es bueno, digno de ser alabado, de ser glorificado. Amén, Señor, amén. Gracias damos a nuestro Dios Todopoderoso. El tiempo pasa luego, pronto, hermano. Queremos aprovecharlo lo más rápido posible y ser, hermano, ser también edificado y también aprender de la palabra del Señor conforme lo que usted, hermano, vaya absorbiendo, vaya comiendo también de la palabra de nuestro Dios. Amén. Doy gracias al Señor por todos aquellos que están ya conectándose, hermano, a través de la palabra. Amén. De nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Amén. Por todos aquellos. Bueno, Dios bendiga, hermanos, a nuestros hermanos que están conectándose, amén, y siguiendo este estudio. Bueno, vamos a la palabra de nuestro Dios, amén, como ya siempre lo hemos dicho, amén, siempre tocamos este versículo, amén, en donde aparece allí Primera de Pedro 1:15, en donde está, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Jesucristo nos ayude, Jesús nos guíe, nos alimente, nos refresque nuestra vida, nos haga, hermanos, pensar y meditar, reflexionar siempre acerca de la palabra que es santa, fiel y verdadera, hermanos, que el Señor Jesucristo nos dejó para seguir sus pasos, y Dios nos reconforte, hermanos, Dios reconforte su vida, porque Dios quiere más que de usted para que siga aprendiendo, siga absorbiendo de su santa y preciosa palabra, la cual lo va a direccionar al mejor camino, hermano, al mejor camino para que usted, hermano, pueda entrar al reino de los cielos. Amén. Pueda estar para siempre con el Señor, hermano, en los cielos. Porque para allá vamos, al cielo. Amén. Porque dijo el Señor Jesucristo que nadie puede entrar al reino de los cielos si no es nacido de agua y de espíritu. Amén. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, porque realmente estas son verdades que están allí irrefutables, hermanos, que no podemos cambiarlas, que no podemos, hermanos, sacarla de la palabra del Señor, no podemos acomodarla como quisiéramos tal vez, no podemos, hermanos, llevarlas a nuestra manera, a nuestra forma de pensamiento, a nuestras ideologías, hermanos, como hoy en este tiempo el mundo está creyendo a pensamientos ideológicos que hoy están apareciendo. En todo el mundo, hermano, hay pensamientos, hay todo en el mundo, hay tantos pensamientos, ideas de la vida, cómo se puede seguir y guiar mejor, pero nosotros servimos a un Dios que dejó escrita su santa y poderosa palabra, que en todo el mundo, hermano, es anunciada y es predicada su palabra y esta verdad por los siglos de los siglos. Amén. Creemos en esto y vamos a seguir, hermano, sosteniendo y convencidos de aquel que os llamó, hermano, es santo. De que aquel que os llamó es santo y nosotros debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Si el Señor nos pide que seamos santos es por algo, hermano. Es porque realmente a nosotros nos conviene para que podamos alcanzar la eternidad con Él. Amén. Nosotros no podemos jugar con la santidad, no podemos burlar a la santidad, no podemos, hermanos, llevar una vida como quisiéramos nosotros según nuestra postura humana, sino que debemos llevarla conforme a la voluntad y a la palabra del Señor. Usted debe ser un hombre, una mujer valiente, hermano, y esforzado. Y también, más que valiente y esforzado,
que nos lleve el Señor a ser obediente en la palabra de Dios. Amén. Y es lo que más hoy en día, y es lo que más el hombre ha luchado por generaciones, por tiempo, por siglos, por años, hermano, ha luchado con este tema de la obediencia, que es un tema que es amplio también. Es amplio y también, hermanos, que lleva mucho, hermanos, para también conversarlo, la obediencia, la desobediencia, hermanos, por la cual el hombre cayó desde un principio, hermanos, cayó en esto. Fue una de las cosas que cometió el error, hermanos, de perder, estar relacionándose con el Señor en comunión. Que Dios nos ayude a nosotros, que Dios nos ayude a nosotros, a cada uno, para que podamos poder comprender la palabra de Dios y los escritos que el Señor dejó. Vamos a Romanos 5, Romanos capítulo 5, 8 al 11, en donde la semana pasada hablábamos acerca de algunas situaciones, hermanos, porque hablábamos de que la salvación está incompleta si usted no tiene el Espíritu Santo. Amén. Si usted no tiene el Espíritu Santo, hermanos, algo que nos dice allí la palabra del Señor, nos aconseja, nos habla. Hablar del Espíritu Santo es otro tema también. Amén. Pero nosotros sin el Espíritu Santo estamos incompletos. Sin el Espíritu Santo, nosotros, hermanos, estamos, por decir, nos falta algo, vacíos. El Señor dijo, como decía yo, que, hermanos, para entrar al reino de los cielos tenemos que nacer de agua y de espíritu. Y eso tiene que cumplirse en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestras vidas. Debe estar la presencia del Señor, debe estar reinando, gobernando. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor sea con nuestras vidas. Amén. Para poder, hermanos, poder estar en la presencia de nuestro Dios. Amén. ¿Cuánto encontraron Romanos 5, versículos 8 al 11? Amén. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, amén, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Todos sabemos que Cristo murió por nosotros. Amén. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Por qué seremos salvos de la ira de Dios? Por su sangre. Amén. Así lo dice aquí este versículo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Hemos recibido ahora la reconciliación, y la reconciliación estuvo a través de su sangre. Amén. Si el Señor no hubiese venido en la forma de hijo, porque nosotros sabemos que Él vino en la forma, hermanos, de hijo a este mundo, y él vino a este mundo y se presentó en esa forma como hijo, hermanos, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, se presentó, hermanos, ante la humanidad. Él vino y tomó esa forma, hermanos, como estaba profetizado, hermanos, allí en Isaías 9:6, un hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Amén. Entonces, nosotros sabemos la palabra de Dios, sabemos que el Señor se iba a manifestar, y se iba a manifestar para reconciliar a este mundo con Él, porque el interés de nuestro Dios, hermano, el interés, el propósito de nuestro Dios siempre ha sido, hermano, estar reconciliado con, hermano, con su creación. Amén. Buscar la reconciliación, buscar esa amistad que tuvo en el principio nuestro Dios con Adán y Eva, esa Amén, conversación Jesús, que Él tenía, hermanos, cuando Él le hablaba a Adán, cuando Él le hablaba a sus primeros, a su primera creación, hermano, Amén, que fue Adán y Eva. Amén, que fue el hombre, hermanos, que el Señor creó allí, y gracias a Dios, porque nosotros venimos de esa, hermanos, de esa simiente, hermanos, de la carne. Amén. Que fueron nuestros primeros padres, hermanos, allí nuestro primeros padres fue Adán,
en lo que se refiere a la carne. Y damos gracias al Señor porque siempre nuestro Dios buscó la reconciliación, siempre nuestro Dios quiso hacer algo para comunicarse con su creación. Amén. Nunca dejó solo a su creación, nunca los dejó solo, aunque en la creación misma lo quiso dejar, el Señor siempre tenía uno o dos por allí, hermanos, que buscaban y indagaban acerca del Dios que les dio la vida, de aquel Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Siempre el Señor guardó a unos para que le buscasen, Aleluya, hermanos, amén. Buscasen y un poco más, y les daba sabiduría, les daba inteligencia, hermanos, Amén. para tener esa conexión, para tener esa relación con Él. Amén. Damos gracias a Dios porque Dios nunca ha dejado a su creación sola. Y por eso el Señor mismo vino a esta tierra, hermano, y tuvo que entregar este cuerpo en sacrificio. Amén. En sacrificio. Vino en forma corporal, hermano, a este mundo. Tomó un cuerpo y, hermano, se presentó en este cuerpo para, hermanos, para reconciliar al hombre, a la mujer, la reconcilió con su creador, hermano, y le dio esperanza, les dio una vida, les dio, hermano, un propósito de existencia más, hermanos, que no solamente era nacer y, hermanos, vivir una vida en este mundo, sino que era algo, un propósito mayor, que Amén. realmente el único que nos dio, hermano, enobriosamente fue la presencia de Dios reinando en nosotros, hermano. No nos dio un hombre esa lucidez, hermano, no nos dio el hombre esa abertura de mente, sino que fue su santa presencia en nosotros, hermanos, quien abrió, hermano, un campo que nosotros era totalmente desconocido y que fue su presencia en nuestras vidas, hermano. El Espíritu Santo Amén, en nosotros, reinando, gobernando en nuestras vidas. Por eso Aleluya. debemos procurar, hermanos, recibir la presencia de Dios, recibir el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que hablábamos la semana pasada? Amén, Cuando amén. los discípulos de Juan venían y los apóstoles le dijeron, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Aleluya. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, ni siquiera hemos sabido si existe el Espíritu Santo. Nadie nos ha hablado, nadie nos ha dicho esto que ustedes hablan, nos comentan ahora. Nadie nos ha dicho esto del Espíritu Santo. Y cuando ellos, hermanos, pusieron las manos, los apóstoles pusieron las manos allí sobre ellos, dice que recibieron el Espíritu Santo. Y estos hombres, yo sé que la vida de ellos se fue transformada. Solamente ellos tenían el mensaje de Juan el Bautista, hermano, pero ellos cambiaron su actitud, su forma, su manera. Yo creo que el Espíritu Santo nos da eso, que el único que nos hace cambiar nuestra mente es la presencia de nuestro Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Todo lo podemos ver a la manera, la forma, el pensamiento de Dios. Cuando usted tiene la presencia de Dios en su vida, ya no piensa por usted mismo, sino que piensa, hermanos, como piensa el Señor. Amén, piensa de una manera distinta a la manera que piensa el Señor. Amén, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Mis caminos, dijo el Señor, no son vuestros caminos. El camino del hombre es otro, el pensamiento del hombre es otro. Y cuando el hombre, hermano, se somete a la voluntad de Dios, hermano, y se somete buscando la presencia del Señor, es otra persona. Amén. Es otro, porque realmente nosotros creemos en lo que el Señor Jesucristo nos entregó, que es el ministerio de la reconciliación. Amén. Usted tiene un ministerio tan hermoso, tan precioso en su vida, hermanos, que usted dice, bueno, yo no tengo ningún ministerio, no he recibido ningún ministerio, nadie me ha ungido para ser un ministro de Dios, nadie. Usted no necesita que lo unjan, hermanos, para recibir un ministerio. Usted tiene el ministerio de la reconciliación. Si usted, hermano, tiene, hermano, allí la presencia del Señor, usted tiene el Espíritu de Dios que está reinando en su vida, ha pasado por las aguas del bautismo para el perdón de sus pecados, tiene el Espíritu Santo reinando en su vida, hermano, usted tiene un llamado, que usted tiene un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación, de reconciliar al hombre con su creador, y decirle a todo este mundo, hermanos, que el Señor mismo, como dice Juan
capítulo 3, versículo 16, que es un mensaje leído por toda la cristiandad, hermano, todo el mundo religioso, todo el mundo, por decir así, que cree en un Dios que hay en los cielos, todo el mundo universal, creyente, hermanos, que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Nuestro Señor, amén, nuestro Señor Jesucristo fue aquel, hermanos, creado, hermano, a la imagen de Dios. A la imagen de Dios fue creado, hermano. Nosotros dice que a la imagen de Dios nosotros fuimos creados. Pero, hermano, ¿de dónde viene el primogénito? Como dice aquí Juan 3:16, no cambiando, no alterando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no podemos alterarla, no podemos cambiarla, no podemos, hermano, allí estar mezclando la palabra del Señor, no podemos estar diciendo, hermano, de otra manera, sino que la palabra de Dios es una sola, ¿sí? Porque dijo el Señor Jesucristo, hermano, dijo nuestro Dios, en el principio creó Dios al hombre a su imagen. Amén, a su imagen, amén, hermanos, varón y hembra los creó. Entonces usted podrá decir, hermano, nuestro Dios tendrá tendrá una imagen, hermanos, una imagen, usted dirá, no, porque nuestro Dios dice que ese espíritu, un espíritu no tiene imagen, no tiene forma, no tiene, hermano, no es algo estructurado, no es algo moldeado, sino que nuestro Dios, hermano, nuestro Dios es algo maravilloso, es algo poderoso, hermano, que dice allí, dice que Él tomó, hermano, Él tomó una imagen, dice una imagen. ¿Cuál fue esa imagen? A la imagen, hermano, del primogénito Hijo, hermanos, que dice allí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo primogénito. Amén. ¿Cuál fue, hermano, esa primogenitura? Donde, hermano, esa fotografía en donde, hermano, cómo iba a ser al hombre el Señor. Lo tomó, hermanos, pensando en la manera en la cual Él se iba a presentar a este mundo, en la cual iba a venir a este mundo. Y, hermano, Él se iba a venir, se iba a manifestar, hermano, en cuerpo, en ese hombre llamado Jesucristo, en ese hombre, en ese niño que un día nació, hermanos, allí, nació en este mundo, hermano, y por eso Él vino a entregar, hermano, Él vino a entregar su vida, hermanos, acá a este mundo, hermano. Ese cuerpo vino, y por eso vino sin mancha, hermano, sin contaminación, puro, hermano, porque realmente era el Cordero, como dijo Juan, he aquí el Cordero inmolado, el Cordero que quita el pecado de todo el mundo, el pecado de todo el mundo iba a quitar, hermano, y nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, el Elohim del principio, hermano, el Dios de dioses, hermanos, ya tenía pensado la estructura, la imagen en la cual Él iba a venir. Por eso Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, hermano, dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Él sabía que Él iba algún día a venir nuevamente, hermanos, y de una forma de que el mundo le creyese, lo viera. Amén. Porque ellos no iban a creer a un árbol, no le iban a creer a un animal, le iban a creer a algo visible, hermanos. Y Él lo profetizó, en su palabra está profetizado en todas partes, hermanos, de que Él iba a venir a este mundo. Por eso dijo, en una escritura dice, yo mismo que hablo, estaré presente en aquel día. Amén. Yo, Jehová, estaré presente en aquel día. ¿Y cuál fue aquel día?
cuando Él vino a este mundo, en la manifestación de esa carne, amén, manifestado en carne, el Emmanuel, el Dios con nosotros, amén. Es lo que nosotros como pueblo de Dios creemos según la Escritura, no según, hermanos, lo que, hermanos, nos dice el mundo religioso, sino lo que nos dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Por eso nosotros creemos firmemente que nuestro Dios vino y se reveló, hermano, a su pueblo, como está establecido. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios. Amén. Tenemos una esperanza, tenemos, hermanos, todavía que seguir avanzando, seguir creyendo, seguir anunciando. Usted tiene el ministerio, hermanos, de la reconciliación. Amén. Nuestro Dios quiere seguir reconciliando, hermano, a los suyos, hermano, a los suyos, a los que creen en su nombre, a los que creen, hermano, en su nombre, a los que creyeren, hermano, a los que creyeren, hermano, en su nombre, les dio esa potestad, hermano, les dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Que el Señor Jesucristo siga fortaleciendo a los suyos, a su iglesia, a los santos, hermanos, a los que realmente han elegido, hermanos, han escogido, hermanos, también tomar, hermanos, esta gran, hermano, por decir, esta gran responsabilidad que cada uno tenemos de llegar hasta el final. Yo, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Una determinación que queda en usted, una determinación que usted debe hacer en su vida hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual usted puede decidir entre la vida o la muerte. Que el Señor nos ayude. No sabemos si mañana vamos a pasar. No sabemos si vamos a tener vida. Pero hoy tenemos vida. Hoy es el día de, hermanos, de esperanza. Juan, capítulo 15, versículo 13. Juan, capítulo 15, versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Qué hermoso pasaje, hermanos, dentro de la Escritura, porque nuestro Dios nos llama amigos. Cuando alguien, hermano, toma en serio, hermano, este evangelio, toma en serio las palabras de nuestro Dios, se constituye un amigo de Dios, se constituye amigo del Señor, y el Señor lo toma como un amigo. Amén. Y gracias al Señor, porque realmente, hermano, Dios vino a morir por todos aquellos que iban a ser sus amigos. Amén. 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 Sus amigos. Aleluya. Hoy somos amigos del Señor. Hoy somos sus amigos. Y tome, hermano, más que su Dios, Él quiere ser su amigo. Amén. Porque acuérdese, Él cuando tenía a su creación en el huerto, era su amigo. Él compartía, hermanos, allí. Él quería compartir todo con su amigo Adán. En el principio le entregó, hermano, responsabilidades a Adán. Le tomó, hermano, allí, le compartió, conversó con él, conversaba Adán con Dios. Amén. Conversó, hermano, es una bendición, es un gran momento, hermano, que Adán tuvo. Es algo
precioso, que si usted se da cuenta, hermano, es un privilegio, es una bendición, hermano, de que usted pueda tener un encuentro, hermano. Por eso nosotros decimos que uno debe tener un encuentro personal con el Señor. Si usted no ha tenido ese encuentro, tenga ese encuentro personal con Dios. Amén. Busque al Señor, porque el Señor quiere tener un encuentro personal, un encuentro real con usted y su creación, hermano. El Señor quiere tener, hermano, con su creación un encuentro personal. Que el Señor nos guíe. Primera de Timoteo dice, Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Porque, hermano, el Señor vino, como dijo Juan. Juan dijo, he aquí el Cordero, el que quita el pecado de todo el mundo. Amén. Entonces, Pablo, hermanos, cuando comenzó a entender la palabra del Señor, ¿por qué había venido el Señor? ¿Por qué había venido el Señor a este mundo? ¿Por qué había venido el Señor a este mundo? ¿Por qué se presentó el Señor? ¿Por qué se le apareció a él, hermanos? ¿Por qué quiso que Pablo, hermanos, fuera llamado el apóstol pequeño dentro de todos, hermanos, los apóstoles? Hermanos, él era un hombre pecador, un hombre que se hizo llamar el pecador más grande, de los cuales él dice, yo soy el primero. Y él dio, hermano, con tanto amor que, hermano, él dio todo, hermano, y él entregó todo su tiempo, porque él sabía lo que él había hecho, él sabía lo que él había causado, hermano, ante su pueblo, hermano, Israel. Pablo sabía la maldad que él había tenido, hermano, en su corazón, en su vida. Él tenía algo que él debía causar, hermano, pagar, hermano. Yo creo que tenía una deuda que quizás nunca la iba a saldar, que era, hermano, era con su Señor. Y de todo ese pecado que el Señor le perdonó, dijo Pablo, yo soy el primero de todos los pecadores. Él quería ser considerado el primero de todos los pecadores, hermano, de todos aquellos que realmente, hermanos, pasamos este proceso de ser considerados pecadores, de ser considerados, antes ni siquiera sabíamos de la palabra pecador, hermano, ni siquiera sabíamos lo que hemos sido llamados de afuera, hermano, y hemos sido bendecidos. Y hemos sido perdonados por nuestro Dios, que nuestro Dios nos perdonó y que hemos, hermano, entendido que nuestro Dios perdonó nuestros pecados. Y cuando hemos aprendido de que nuestro Dios perdonó nuestros pecados, hermano, aunque nos digan cualquier cosa, aunque nos ofendan, esas cosas no pasan, hermano, en daño, hermano, porque nuestro Dios pagó ya el precio por todos nosotros, hermano. Pagó el precio por nuestro pecado, pagó el precio. Por eso una ofensa, una mala palabra, hermano, no debiera dañar. Pero nuestra carne, como somos tan carnales, a veces nos dañan. Pero, hermano, no debiera dañarnos para nada. ¿Por qué? Porque el Señor ya pagó el precio por todo, aún por aquellos que nos hacen daño. Y debiéramos nosotros actuar, debiéramos ser más compasivos, hermano, por aquellos que muchas veces nos han hecho daño. Pero que Dios nos ayude para poder el día de mañana entender y comprender cuál es la verdadera voluntad de nuestro Dios. Y en ese camino estamos, y en ese camino vamos, hermano, avanzando cada día más. Que nuestro Dios nos enseñe, que nuestro Dios nos prepare. Amén. Si estamos, hermanos, decayendo, debilitándonos, hermanos, desmayando, que el Señor nos levante, que el Señor nos extienda esa mano de apoyo que necesitamos en los momentos en los cuales nosotros, hermanos, vamos desmayando, vamos flaqueando en nuestra fe.
hermanos, vamos flaqueando en nuestra espiritualidad. Amén. Que Dios nos ayude porque realmente necesitamos, hermanos, cada día más y más de nuestro Dios. Nuestro Señor nos fortalezca, nuestro Dios nos enseñe cada día, hermano, en su santa y preciosa palabra. Amén. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice así en el nombre de Jesús: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Mire, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios Amén. descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Jesucristo nos ayude, hermanos, para morir, hermanos, morir en el Señor, Aleluya. morir en el Señor, amén, y no caer, hermano, en las ataduras y en las, hermano, en el engaño de este mundo que nos llevan a pecar, hermano. Y como era el mensaje de Pablo, Aleluya. el mensaje de Pablo era algo que impactaba el mundo en eso Aleluya. entonces, y es lo que nosotros debemos estar, hermanos, diciendo también a este mundo, Aleluya. hermanos, que salgan, hermanos, de ese error, porque la Gloria a paga del Jesús. pecado es muerte, y el Aleluya. mensaje de Pablo era ese, que la paga del pecado es muerte, que salgan de la muerte, hermano, del pecado, porque, hermanos, la paga del pecado es muerte, que Amén. podamos nosotros llevar este mensaje, el mensaje, hermano, de que el Señor perdona los pecados de aquel que está cometiéndolos, de aquel que está cayendo Amén. cada día más y más y más en el foso, hermano, de la muerte, que es el pecado, hermano. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude para que podamos seguir salvando más almas de este infierno, hermanos, de este infierno que cae la gente por no, hermanos, no creer en esta verdad maravillosa del Amén. Evangelio. Que nuestro Señor Jesucristo nos ayude a usted, a mí, a tener, hermano, y ser aquellos hermanos que llevan esta comunicación, hermanos, aquellos que llevan esta palabra maravillosa, hermanos, que somos aquellos que transportan esta palabra para aquellos que puedan un día, hermanos, ser aquellos que puedan, hermanos, morir en el Señor Jesucristo, y puedan resucitar el día de mañana. Podamos llevar una palabra de esperanza de aquellos que, hermanos, necesitan esta palabra de esperanza para que puedan el día, hermanos, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, a su pueblo, podamos Amén. resucitar, hermanos, podamos resucitar allí a esa voz que el Señor viene a buscar a su iglesia. Amén. Amén. Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, dice así en el nombre de Jesús: y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Amén. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades Amén. entregaron los muertos Aleluya. que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Amén. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Aleluya. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aleluya. Una de las preguntas que nosotros podemos hacer aquí, hermanos, que hay una condenación. Hay una condenación, sí hay una condenación. Amén. Hay una condenación, hermanos. Hay una retribución también para aquel también que no se halló inscrito, Amén. como dice la Escritura, en el libro de la vida, hermano, en los libros. No se halló inscrito allí en el libro, hermano, como dice en el libro, no se halló inscrito en el libro. Y dice la Escritura también que no fueron, hermanos, que fueron juzgados según los libros, hermanos, según los libros. Y había otro libro, dice, había otro libro que se llama el libro de la vida. Y como hemos dicho y hablado anteriormente, el libro de la vida es usted.
Usted es un libro, Amén. hermano, y va a ser juzgado conforme el libro que está, hermano, escribiéndolo cada día usted. Amén. Y los libros son estos 66 libros que según, hermanos, conforman, hermanos, allí estas santas y Amén. sagradas escrituras. Vamos a ser juzgados según Aleluya, los libros aleluya. y según dice el libro de la vida, que es usted y es en mi vida, hermano. Que el Señor nos ayude, Amén. porque vamos a ser juzgados conforme, hermano. Y si no están, hermano, si nos, hermano, no nos hallamos conforme a lo que el Señor mandó y dejó que siguiéramos, hermanos, los pasos, Amén, hermanos, Jesús. conforme a los escritos, según, hermanos, allí lo que el Señor ordenó. Y vamos a hacer, hermanos, recuerde que la palabra de Dios es el espejo, hermano, y cada día usted debe mirarse al espejo, que es la palabra de Dios. Y si usted no se ve reflejado al espejo, que es la palabra del Señor, según conforme sus obras, vamos a ser, hermano, usted y yo condenados, Amén. hermanos, juzgados conforme a la Escritura, y que Dios nos guíe, nos oriente para poder ser mejores cada día, Amén. según, hermano, lo que está escrito en los libros, hermanos, allí Amén. de la palabra de nuestro Dios. Que Dios nos enseñe, que Dios nos prepare, que Dios nos halle, hermanos, allí haciendo conforme la palabra de Amén, Dios. amén. Hermano, que Dios nos fortalezca, que Dios nos anime, Dios nos ayude, porque realmente el Señor Jesucristo dejó, hermanos, allí dicho, según dice su palabra, según Mateo capítulo 16, versículo 18, como dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Amén. y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Amén. Las puertas del Hades, recuerde que el Hades, hermano, es el infierno, es el lugar, hermano, donde estaba antiguamente preparado para Amén. todos aquellos que iban, hermanos, allí. Y el Señor descendió, hermanos, en donde Amén. usted recuerde, allí en donde estaba, hermano, el rico y Lázaro, perdóneme, donde estaba allí el rico y Lázaro, en donde nos habla, hermano, donde había un lugar, un precipicio estaba y lo separaba, hermano, Amén. estaba un fuego que ardía, hermano, y dice que estaba, Lázaro estaba en el seno de Abraham, y allí estaba el rico, hermano, estaba en el Hades, hermano, estaba en el lugar, hermano, estaba en el lugar que no podía pasar para donde estaba Lázaro, hermano. Y dice que el Señor cuando vino, hermano, hermano, el Señor vino y descendió, hermano, en esos 3 días que el Señor resucitó, hermano, fue, hermano, y liberó allí a los muertos, hermano, liberó allí a los muertos que eran los justos, hermanos, que estaban allí, hermanos, que estaban retenidos en la muerte, en el Hades, estaban retenidos allí, estaban todos estaban allí, hermanos, en el seno de Abraham estaban. Y el Señor dice que los hermanos los liberó, y por eso cuando hubo esa liberación de los muertos, recuerde ese momento en donde dice que algunos vieron a los muertos, a sus seres amados que estaban allí, algunos se le aparecieron, hermanos, y hubo en ese momento en donde recuerde que estaba el Señor Jesucristo, estaba con uno que estaba, hermano, de los ladrones que estaban al lado, y uno fue, hermano, fue al paraíso, le dijo, ahora mismo estarás conmigo al paraíso, y el otro fue, hermanos, condenado, fue llevado al infierno, hermano, llevado allí en donde el lugar de la muerte, el Hades, hermano, fue, y dice que cuando fueron, hermano, el Señor en esos 3 días, el Señor fue a liberar allí a todos esos muertos, hermanos, y fueron llevados a tierra, y dice que muchos muertos fueron allí vistos por sus seres amados, y cuando el Señor, hermano, ascendió al cielo, llevó a esos muertos al paraíso, que es el cielo ahora, hermano, y allí están, hermanos, descansando, hermanos, allí el Señor preparó, y hermanos, y el Señor algún día nos va, hermano, a juzgar, hermano, a todos vamos a pasar a ese lugar, hermano, donde vamos a estar,
hermanos, todos allí vamos a estar vivos y muertos, hermanos, vivos y muertos vamos a estar siendo juzgados allí Amén. por nuestro Señor Jesucristo. Amén, Aquellos que, amén. hermanos, todavía estemos aquí, hermanos, el Señor nos va a llevar, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, vamos a ser arrebatados y vamos a ser juzgados allá en los Amén, cielos, Jesús. hermanos, con aquellos justos que estaban antes de la venida de nuestro Señor, pero guardaron Amén. como David, que vio la promesa y que se sostuvo de la promesa, hermano, y Amén. vio, hermano, y allí, hermano, vio a nuestro Aleluya, Señor, aleluya, que, Jesús. hermano, él no vio, hermano, él no vio, hermano, Aleluya. Hermano, él no vio todo lo que, hermano, iba a suceder, pero él se sostuvo de la promesa, él se sostuvo de la fe, como Abraham, hermanos, creyó, él se sostuvo de la fe, y hermanos, y allí el Señor, hermanos, vino a buscar a los justos que confiaron en él, Amén. hermanos, y gracias a Dios que nosotros tenemos la palabra profética más segura, más confiable que tenemos hoy en día, Aleluya, hermano, y la aleluya. cual nos asegura, hermano, por eso debemos Amén. estar confiando, usted, yo, debemos estar creyendo que nuestro Dios es todopoderoso para librarnos de la muerte, como dijo, la muerte, el Hades no prevalecerá contra mi iglesia, el infierno no prevalecerá contra mi iglesia, no, hermano, no tenemos miedo, no tenemos temor a la muerte. Antiguamente había temor a la muerte, pero hoy, hermano, no tenemos temor a la muerte, no tenemos temor al infierno, porque estamos seguros con nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha sido bautizado en el nombre de Jesús, si usted tiene el Espíritu Santo del Señor en su vida, usted no tiene temor a ninguna cosa, usted no tiene Amén. temor a nada, ni a la muerte, ni al Hades, no a nada, al infierno, al sepulcro. El Señor, hermano, el Señor nos liberó, hermano, de la sepultura, de todas esas cosas. El Señor Amén. vino a darnos libertad de la muerte, del infierno. El Señor nos hizo libre, hermano, ya no vivimos en esclavitud. El Señor nos hizo libre del Amén. pecado. Tenemos vida nueva en el Gloria a Señor Jesús. Jesucristo. El Señor es todopoderoso, nuestro Dios es todopoderoso, hermano, y el Señor hizo todas las cosas Amén. nuevas. Por eso dice Apocalipsis 1:18, dice, y el que vino, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Hermano, antiguamente Satanás, el Gloria a diablo, Jesús. tenía las llaves de la muerte y del Hades. Hermano, tenía las llaves de allí del infierno, porque este lugar estaba preparado para, hermanos, para los ángeles. Estuvo preparado, Amén, hermano, amén. y hecho para los ángeles. Este lugar, hermano, fue hecho para los ángeles, Amén. hermanos, que se rebelaron, hermanos, contra el Señor en los cielos, y fue preparado. Es un lugar de oscuridad, dice la Biblia, es un lugar de tormento, hermano, en ese lugar de tormento en donde los demonios no quieren ir, hermano, donde los demonios no quieren ir, pero algún día, hermano, el Señor va, hermano, allí va a mandar a todos aquellos, hermanos, aquellos a ese lugar de tormento preparado. Por eso, hermanos, allí recuerde cuando los demonios le dijeron, allí esos demonios se presentaron y hermanos, le dijeron al Señor, le dijeron, Señor, mándanos al hato de cerdo, a los hatos de cerdo, y dice que ese hato de cerdo, hermano, se precipitó, hermano, allí, hermano, se precipitó allí a ese barranco, hermanos, porque no querían ir a ese lugar de tormento, pero va a haber un día en donde el Señor va a mandar a todos esos demonios, a Amén. todos esos demonios, porque ese lugar ha sido preparado, ese lugar de oscuridad y tormento Aleluya. ha sido preparado para Satanás y sus secuaces, Amén. y para todo aquel hermano que no ha creído a esta verdad gloriosa. Amén. Que el Señor nos ayude, Amén, Jesús, Padre bueno. que el Señor prepare nuestras vidas. Amén. Amén. Que el Señor prepare
Por eso dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aleluya. Al lago de fuego. Que Dios nos ayude, que Dios prepare nuestras vidas. El Señor ahora tiene las llaves, dice, de la muerte y del Hades. Amén. Dice, y tengo las llaves de la muerte y del Amén. Hades. Amén. El Señor tiene las llaves, pero hermano, hermana, que el Señor nos ayude a poder llegar hasta el final. Y al Señor nos ayude, el Amén. Señor guíe nuestras vidas, hermanos, a seguir confiando en Él, confiando en el Señor Jesucristo. En Él tenemos paz y vida eterna. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. ¿Por qué? Dirá usted, pastor, a veces me siento débil, a veces me siento sin fuerzas. Nunca olvide este versículo que le dará fuerza. Amén. Romanos 8:28. El Señor lo preparó a usted con armas espirituales. Usted tiene armas para vencer toda fortaleza, toda cosa, hermanos, que venga, hermanos, contra usted. Amén. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, Aleluya. todas las cosas les ayudan a bien. Aleluya. Esto es a los que conforme a su propósito Amén. son llamados. Aleluya. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas Amén. les ayudan a bien. Amén. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Usted es un vencedor, mi hermana. Usted es un vencedor, mi hermano. Gloria a Usted Jesús. es alguien que, hermano, va a pasar pruebas, Amén. va a pasar luchas, va a pasar circunstancias difíciles, va a pasar problemas, pero su amor por Dios, hermano, va a ser mayor que todas esas cosas Aleluya. y lo van a sacar adelante y lo van a hacer Aleluya, un vencedor. Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor Jesucristo, porque estamos en el mejor camino. Amén, en el mejor lugar en donde nuestra vida se puede encontrar. Que Dios siga bendiciendo a su iglesia, siga ayudando, amén, a su pueblo. Aleluya, amén, Jesús. Amén, porque necesitamos, hermano, necesitamos hoy más que nunca, Amén, estar amén. firmes, preparados, hermanos, para seguir luchando, para seguir, hermanos, clamando a la presencia del Señor. Voy a Amén. dejar hasta allí, hermanos, porque la hora ya no se está, hermanos, nos está atrapando, hermanos, nos está alcanzando. Y yo sé que usted Amén, Jesús. ya ha notado bastantes versículos. Amén. Sé que se ha gozado con la palabra de Dios, al igual que yo. Cada vez que, hermanos, puedo leer palabra del Señor, me gozo, aprendo. Al igual que usted, estoy aprendiendo más y más de la palabra del Señor. Nos ayuda a crecer a ambos. Yo no sé más que usted, ni usted más que yo. Amén. Nosotros todos vamos en el mismo camino, Amén. en el camino de la salvación. Amén. Usted y yo estamos aprendiendo para amar a nuestros hermanos, para aprender a amar y a perdonar. Aleluya. Porque cuando se debe perdonar, no lo hacemos. Cuando se debe amar, no lo hacemos. Aleluya. A veces resulta más amar a los que nosotros sabemos que vamos a recibir una respuesta positiva, porque también nos aman. Pero también nos va a tocar amar a nuestros enemigos. Y la palabra del Señor nos manda amar a los que nos aborrecen también. Y vamos a tener que llegar al punto y al nivel que el Señor nos pide. Y perdonar, amén, Gloria a Jesús. a todos a los que os ofenden, a los que os maldicen. A todos vamos a tener que llegar a ese nivel. Aleluya. Y es algo que se aprende. Amén. Amén, se aprende. En el camino del Señor
debemos aprender, Santo eres. debemos aprender, debemos tomar un tiempo para aprender de que usted cuando llegó al camino del Señor no creció inmediatamente, Santo eres Jesús. no creció rápidamente, no creció de la noche a la mañana, no supo, hermano, toda la escritura de la noche a la mañana. Sí tuvo un encuentro con el Señor, un momento, hermano, en el cual se gozó con el Señor, experimentó con el Señor y empezó, hermano, a tener una experiencia viva con el Señor. Por eso no somos más que el otro. Inclusive Pablo llega a decir, aunque yo hiciere todo y todo y lo otro, usted sabe lo que dice Pablo. Amén. Todas las cosas. Dice, aunque tenga sabiduría, aunque tenga diplomas, aunque tenga tantas cosas, dice, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Qué mayor ejemplo, hermanos, del apóstol Pablo, que tuvo que ser perdonado por su Señor y aceptar ese perdón, porque también tuvo que entender y comprender, y muchas noches yo creo que él se desvelaba pensando si realmente fue perdonado por el Señor, porque tanto mal que él hizo, tanto daño que él hizo, que él, yo creo que pasaba noches y caminatas enteras por horas pensando si él había sido perdonado. Yo creo que todos los días él decía, Señor, yo soy el primero y el más grande pecador. Por eso está escrito ese versículo. Y creo que dijo eso porque lo sentía, yo soy el primero. Si hay alguien que tú tienes que perdonar, Señor, y el primero soy yo. Y él se quiso colocar dentro de la lista de los primeros y más grandes pecadores. Amén. Que el Señor nos guíe, nos ayude y fortalezca a cada uno de nosotros. Amén. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su ser. Amén. Dios esté con usted, mi amado hermano, mi amada hermana. Sea recompensado y retribuido todo esfuerzo, todo sacrificio por nuestro Dios Todopoderoso. La retribución viene de Dios. Amén. El pago viene de Dios. Si usted ha hecho algo bueno, el pago y la retribución más grande viene de nuestro Dios. Amén. Dios bendiga su vida. Amén. Damos gracias por aquellos que están ayunando y orando, por aquellos que necesitan oración y ayuno en estos tiempos. Amén. Dios les dé fuerza, Dios les dé ánimo para seguir luchando, para seguir en el camino del Señor. Nos vemos el domingo próximo. Este domingo tenemos, si Dios permite, hermanos, un invitado especial nuevamente. Síganos. La iglesia no para. Y si para, es para alabar al Señor. Es para glorificar al Señor. Le doy gracias por sus verdaderas y sinceras oraciones hacia nosotros como familia pastoral. Le doy gracias. Si usted está orando por mí, le doy gracias. Si usted está, hermanos, pensando en nosotros, le doy gracias. Que el Señor duplique y bendiga su vida y retribuya todo esfuerzo. Sus oraciones, hermanos, le doy gracias. Y el Señor bendiga, siga los estudios, siga aprendiendo. Nunca diga que no sé, nunca. Que salga de esa palabra de su corazón. Diga, heme aquí, Señor, aquí estoy. Heme aquí, que tu siervo oye. Amén. He aquí, que tu siervo oye. Amén. Jesús les bendiga y hay vida en Jesús.
Amén. Saludos. Bueno, Laura, gracias por sus oraciones. Amén. Y hoy está el cumpleaños Josué también. Amén. Josué, te vamos a cantar cumpleaños feliz. El hermano Samuel, que el Señor Jesús le ponga sabiduría para que nos enseñe la palabra. Y los hermanos también. Amén. Saludos. Amén. Jesús bendiga todos esos saludos. Amén. Yo, como les digo, si son sinceros, si son verdaderos, hermanos, que el Señor retribuya esos sinceros saludos. Amén. Como me han llamado, muchos me han llamado. Quizás todos mis hermanos me han hecho un llamado o han hecho un gesto de amor de todos estos tiempos, hermanos. Todos ustedes han hecho un gesto de amor hacia nosotros, como sus pastores. Todos, no excluyo a nadie. Todos, de alguna u otra manera, un WhatsApp, un llamado. Todos han hecho algo, hermano. Amén, Jesús. Gracias por considerarnos sus pastores todavía. Amén, Jesús. Que el Señor bendiga. Que el Señor bendiga a ustedes, sus casas, Amén. sus provisiones, sus despensas. Sean bendecidas. Amén. Amén. Tenemos un Dios que sabe, hermanos, bendecir a sus hijos. Amén. Amén. Vamos a, Amén. hermanos, vamos a estar, hermanos, cantando cumpleaños feliz, hermanos, a Josué. Amén. Amén. Dios bendiga a Josué. Amén. Dios bendiga su vida. Amén. Amén. Grandemente. Amén. Y Jesucristo sea con él, Amén. sea con su vida. Amén. Siempre, siempre, en todo momento, en todo lugar, Jesucristo sea fortaleciéndolo. Amén. Amén. En donde Gracias, vaya. Jesús. Amén. En donde vaya. Amén. Así es. Hay Gracias, algo Jesús. que el Señor Jesucristo, ayer leía. Amén. Voy a ver si lo encuentro. Yo creo que sí, porque hermano está allí. Voy a ver si puedo, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Jesucristo bendiga. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Amén. 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 Que sigan las oraciones. Amén. Nosotros. Amén. Ya. Gloria a Jesús. Amén. 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 Gloria a Jesucristo. Amén. Bueno, yo tenía una palabra que ayer estaba leyendo. Amén. Estaba leyendo ayer. Y amén. Acá la encontré. Amén. Amén. Bueno, esta es una palabra que me envió mi suegra que leyera varios capítulos para que ella sepa que leí los capítulos. Amén. Gloria a Me Jesús. gustó una parte que leí, amén, en donde acaba, hermanos, allí las últimas palabras de Jeremías, hermanos, allí. Y ahí fue dicha Gloria a Jesús. unas palabras, hermanos, allí Amén. le dice allí para que allí en Jeremías 51, versículo 59, dice: palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Neerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, Babilonia, en el 4º año de su reinado. Y era Seraías el principal camarero.
Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Amén. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás: así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y será redimido. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Amén. Que el Señor Jesucristo, amén, bendiga esta palabra. Amén. Y que estas palabras como sigan corriendo. Amén. Amén. Sigan corriendo como el profeta Jeremías se la entregó a este varón, hermanos, hermana, que a Josué, hermano, a Josué, lo siga bendiciendo y siga un día proclamando esta verdad. Y que siga proclamando las generaciones nuestras esta verdad. Amén, esta verdad. Que el Señor Jesucristo bendiga la vida de Josué, traiga fortaleza, traiga ánimo, traiga esa paz en su vida. Sea un varón, hermano, que fue usado, hermanos, sea un varón que va a ser usado también. Amén. Amén, y que sigue siendo usado por el Señor. Amén. Cada detalle, cada asistencia tuya, Josué, Amén. en la casa del Señor, el Señor no la olvida. Amén. El Señor la tiene como memoria allá en los cielos. El Señor Jesucristo está contigo. Amén. Amén. En donde quiera que tú vayas, estará el Señor contigo. Amén. Amén. En donde quiera que tú andes, el Señor estará con tu vida. Transmite la palabra, llévala de generación en generación, estas palabras preciosas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un Amén. afectuoso saludo para Josué. Aleluya. Sigamos orando por todas las necesidades que hay, por todo el listado de oración, y damos gracias al Señor que al tío de nuestro hermano Guillermo le han dado de alta por su COVID, hermano, pero allí como estaba el COVID, hermano, en la casa, en el hogar, cayó la esposa ahora. Ellos tienen 2 hijos, pero los 2 hijos los sacaron. Ahora está la esposa está con COVID, pero Amén. el tío ya fue dado de alta, así que gracias al Señor por una parte, pero vamos a tener, hermano, otra responsabilidad de orar por la tía ahora de nuestro hermano Guillermo. Jesucristo bendiga todo lo que el Señor está haciendo y sigamos orando por todo lo que el Señor va a hacer. Vamos a cantar cumpleaños y desearle a Josué las más ricas bendiciones. Amén. Vamos a cantar. Amén. Y vamos a hacer Amén. Que Amén. Jesús bendiga a Josué. Amén. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Que Dios te bendiga y te haga feliz. Bendiciones de Dios. Bendiciones de Dios por toda la vida. Bendiciones de Dios. ¡Feliz cumpleaños, hermano Josué! Amén. Que Dios les bendiga. El Señor Jesucristo les bendiga y hay vida en Jesús. Recuerde, Amén. dijo, publicó, hay vida en Jesús. Amén. Amén.